Floricanto presenta. Número 116 del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el Dios único y Salvador? Responde, Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni siquiera cuando cumplía la obra divina por excelencia, que realizaba las promesas mesiánicas y lo revelaba como igual a Dios, el perdón de los pecados. La exigencia de Jesús de creer en Él y convertirse permite entender la trágica incomprensión del Sanedrín, que juzgó que Jesús merecía la muerte como blasfemo. Jesús nunca cuestionó la fe de Israel en un único Dios, pero es obvio, es evidente que su forma de ejercer la misericordia como reveladora de la forma en la que Dios tiene misericordia de nosotros, el hecho de que Jesús se presente mostrando su misericordia con los pobres y con los últimos, diciendo que esa forma de actuar de Él es reveladora de cómo Dios actúa en nosotros, el hecho de que Él se muestre, ¿no?, en sus acciones revelador del Padre, suscita, ¿no?, una polémica. Él dice en Mateo 9:13, haciendo suya una palabra de Oseas, capítulo 6, versículo 6. Misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Está revelando Él es el revelador de cómo es Dios, de cuál es el corazón de Dios, de qué es lo que Dios quiere de nosotros, ¿no? Dios quiere que pongamos el centro de atención y de gravedad de nuestra vida en la misericordia. Está revelando al Padre. Cuando Jesús acoge a los pecadores y come con ellos, para explicar de cómo haces tú tal cosa, cómo estás tú entre los pecadores, pone el ejemplo de la famosa parábola del hijo pródigo, para entender de que Dios se conmueve especialmente del pecador. Por eso Jesús acoge a los pecadores. Todo ello está conformando una actuación de Jesús en la que Él mismo la justifica, porque es la acción de Dios, porque Dios ama especialmente a los pecadores, por eso Él está con los pecadores, ¿no? Está refiriendo que su actuación la está justificando porque es actuación divina. Yo actúo así porque esta es la acción de Dios. Y ya el momento máximo, ¿no?, el momento culminante en el que esa acción de Dios resulta escandalosa es cuando Jesús llega a perdonar los pecados. Ya no únicamente dice estoy con los pecadores porque a Dios le conmueve el hijo que se marchó de su casa, por eso hago yo esto, ¿no?, sino que perdono los pecados. Pero ¿quién es este para perdonar los pecados? Eso es un escándalo, blasfema. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Pero, como digo, acusarle de blasfemia es no entender su identidad. Jesús está obrando así porque tiene una identidad divina. Muchas de las palabras y de las obras de Jesús solamente se explican por su identidad divina. Por ejemplo, cuando Jesús dice, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. El que no esté dispuesto a dejar por mí casa, padre o hermanos, no es digno de mí. ¿Cómo puede Jesús pedir tal radicalidad en su seguimiento si no fuese Dios? Si un hombre pronunciase esas palabras, si un hombre pidiese ese nivel de radicalidad en su seguimiento, nos estaría haciendo idólatras, nos estaría pidiendo la idolatría. Esa petición de Jesús, ¿no?, de seguimiento radical se entiende desde su identidad divina. O por ejemplo, cuando él dice, aquí hay uno que es más que el templo.
Jesús hace referencia incluso de que antes que Abraham existía Él. Esas expresiones de que Jesús es más que el templo, o de que Él existía antes que Abraham, o que el Padre y Jesús son una sola cosa. Todas esas expresiones y acciones de Jesús hacen referencia a su identidad divina. Si no me creéis a mí, creed a mis obras, dice Jesús, haciendo referencia a sus milagros, ¿no? Los milagros de Jesús son reveladores de su identidad divina. Por eso, al final Jesucristo es condenado por blasfemo. Es la causa última de la condena de Jesús. En realidad es por la no aceptación, fijaros, ¿no? El motivo de la condena de Jesús es por la no aceptación de la encarnación, por el no aceptar que es Dios el que está ante nosotros. Mateo 26, versículos 63 y siguientes, dice: Jesús callaba y el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si eres tú el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: tú lo has dicho. Más aún, yo os digo, desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y que viene sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia, ¿qué decís? Y ellos contestaron: es reo de muerte. Por lo tanto, ¿no? Ha sido la proclamación de Jesús de su identidad divina la que le ha llevado a la muerte. Y sin embargo, Jesús nunca había cuestionado la fe de Israel en un único Dios. Más bien estaba revelando que ese único Dios, al mismo tiempo que es un único Dios, es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esa culmen de la revelación de esa Trinidad de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, costó, también tuvo el precio de la sangre de Jesucristo para revelar al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.